Cuando regresé 3 días antes de mi viaje de negocios, mi inodoro, mi baño y mi cocina estaban en obras. Mi hermana dijo, «Estamos renovando antes de mudarnos». Su marido y sus suegros se rieron. Yo solo dije, «Ok». Al día siguiente, me llamó y dijo, «Hay 2 coches de policía enfrente de la casa». Mi nombre es Elena García, tengo 32 años. Y hasta hace 3 días, creía saber lo que se sentía al ser traicionada. Eso fue antes de abrir la puerta de mi propia casa después de acortar mi viaje de negocios, solo para encontrar mis suelos cubiertos de plástico, las paredes medio demolidas y a mi hermana Sofía de pie en medio de mi cocina con un mazo y una sonrisa. «Estamos renovando antes de mudarnos», dijo, mientras su esposo y sus suegros se reían detrás de ella. Necesito llevarte un poco atrás para que entiendas por qué encontrar a mi hermana demoliendo mi casa me golpeó tan fuerte. Soy ejecutiva de marketing en una firma digital en Boston. Esta casa, mi hermosa casa colonial de 3 dormitorios en los suburbios, no me fue regalada. Ahorré durante 10 años, viví en un diminuto estudio, acepté trabajos extra y finalmente la compré hace 2 años. Cada pago de la hipoteca, cada factura de impuestos sobre la propiedad, todo proviene de mi propio trabajo duro. Sofía es 5 años menor que yo y desde el día en que nació fue la princesa de nuestra familia. Nuestros padres la adoraban, le daban todo lo que quería y rara vez la disciplinaban. Todavía recuerdo cuando yo tenía 12 años y Sofía 7. Tomó mi suéter favorito sin preguntar y derramó jugo sobre él. Cuando me quejé a nuestros padres, dijeron, «Elena, eres la hermana mayor, tienes que compartir con tu hermana pequeña». Ese se convirtió en el patrón de nuestra relación. Mis juguetes se convirtieron en sus juguetes. Mi ropa se convirtió en su ropa. Mis logros se celebraban brevemente antes de que el foco de atención volviera a lo que fuera que Sofía estuviera haciendo. Aprendí a aceptar esta dinámica porque amaba a mi hermana, y sinceramente, quería complacer a mis padres. A medida que crecimos, el patrón continuó. En el instituto, tomó prestado mi coche sin permiso y abolló la puerta del pasajero. En la universidad, tomó dinero de mi cartera sin preguntar. Después de la graduación, cuando conseguí mi primer apartamento, apareció con una maleta después de una pelea con nuestros padres, quedándose 3 meses en lugar del fin de semana acordado. A pesar de todo esto, mantuve una relación con Sofía. Me decía a mí misma que era familia, y la familia se mantiene unida. Nuestros padres reforzaban este mensaje constantemente. «Elena, Sofía te admira. Tienes que ser la responsable». Hace 2 meses, Sofía me llamó llorando. Ella y su esposo Marcos habían sido desalojados de su apartamento. Aparentemente, habían dejado de pagar el alquiler durante 3 meses. Marcos había perdido su trabajo en el taller mecánico, y el trabajo a tiempo parcial de Sofía en una tienda de ropa no era suficiente para cubrir sus gastos. Necesitaban un lugar donde quedarse, solo por unas semanas, hasta que se recuperaran. Dudé. Marcos y yo nunca nos habíamos llevado bien. Parecía resentirme, quizás porque yo tenía lo que Sofía quería, estabilidad financiera y mi propia casa. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi elegante trabajo de marketing y cómo la gente como yo no entiende el trabajo de verdad. Aún así, no podía dejar que mi hermana se quedara sin hogar. «Podéis quedaros en el sofá cama del salón», le dije. «Solo por unas semanas mientras encontráis un nuevo lugar». Sofía se deshizo en gratitud. «Eres la mejor hermana del mundo. Seremos tan silenciosos que ni siquiera sabrás que estamos aquí. Y también ayudaremos en la casa». Una semana después de que se mudaran, Sofía mencionó casualmente que sus suegros, los Morales, también estaban teniendo problemas de vivienda. Su casero iba a vender el edificio y necesitaban un lugar donde quedarse temporalmente. Antes de que pudiera responder, añadió, les dije que podían visitarnos aquí a veces. Está bien, ¿verdad? Son prácticamente familia. Quería decir que no, mi casa no es lo suficientemente grande para 5 adultos. Pero Sofía me miró con esos ojos suplicantes, los mismos que había usado con nuestros padres cuando quería la última galleta o un juguete nuevo. Está bien, dije, pero solo para visitas cortas. Entonces recibí la llamada de mi jefa, Laura. Nuestra empresa estaba lanzando una campaña importante en Chicago y quería que yo dirigiera la presentación. Era un viaje de negocios de 2 semanas y una gran oportunidad.
El éxito podría significar un ascenso a directora senior de marketing. La noche antes de irme, me senté con Sofía y Marcos para repasar las reglas de la casa. Por favor, mantened el lugar limpio. No hagáis fiestas. Llamadme si hay algún problema con la casa. Y por favor, recordad que esto es un arreglo temporal. Sofía asintió con entusiasmo. Por supuesto, cuidaremos de todo. Concéntrate en tu trabajo y no te preocupes por nosotros. Mientras hacía la maleta, no tenía idea de que mi hermana ya estaba planeando hacer de mi casa su residencia permanente, estuviera yo de acuerdo o no. Chicago era hermoso en primavera. Mi hotel tenía vistas al río y, en otras circunstancias, podría haber disfrutado de la vista. Pero desde el primer día de mi viaje de negocios, algo se sentía raro. Los primeros días transcurrieron sin problemas con la preparación de mi presentación. Nuestros clientes quedaron impresionados con la estrategia de campaña que desarrollé, y Laura ya estaba insinuando ese ascenso. Sigue así, Elena, y estaremos hablando de una oficina en la esquina cuando volvamos a Boston, me dijo. Pero mis mensajes a Sofía quedaban en gran parte sin respuesta. Cuando respondía, las respuestas eran breves y vagas, todo está bien o la casa está bien. Cuando intenté hacer una videollamada para ver cómo estaban, siempre tenía una excusa. Justo estoy saliendo o la cobertura es terrible en la casa ahora mismo. 5 días después de mi llegada, sonó mi teléfono. Era la señora Ramos, mi vecina anciana que había vivido al lado durante los últimos 20 años. No éramos particularmente cercanas, pero ella regaba mis plantas cuando viajaba y yo la ayudaba a entrar la compra cuando su artritis se agudizaba. Elena, querida, quería comprobar si todo está bien en tu casa, dijo con voz preocupada. Por lo que sé, sí. ¿Por qué preguntas? Bueno, ha habido mucho ruido en los últimos días, martillazos, taladros, lo que parece que derriban paredes. Y hay varios coches aparcados fuera todos los días. Vi a hombres cargando lo que parecían sanitarios y armarios de cocina. Se me encogió el estómago. ¿Hablaste con mi hermana? Lo intenté, querida. Dijo que estabas haciendo algunas reformas mientras estabas fuera. ¿Es eso cierto? Me obligué a mantener la calma. Sí, así es. Gracias por comprobarlo, señora Ramos. Tan pronto como colgamos, llamé a Sofía. No contestó las 3 primeras veces. Al cuarto intento, contestó, sonando irritada. ¿Qué pasa, Elena? Estoy un poco ocupada. ¿Qué está pasando en la casa? La señora Ramos dice que hay obras. Hubo una pausa y pude oír voces apagadas de fondo. Oh, solo estamos haciendo una limpieza a fondo, respondió Sofía, con una voz artificialmente alegre. Los padres de Marcos están ayudando. Queríamos sorprenderte con una casa súper limpia cuando vuelvas. Una limpieza a fondo no implica martillazos y taladros, dije. Marcos solo estaba colgando unos cuadros y arreglando esa estantería que se tambaleaba en la cocina. Nada importante. Algo en su tono no me cuadraba. Sofía, por favor, no hagas ningún cambio en mi casa sin hablar conmigo primero. Por supuesto que no. Solo estamos limpiando, te lo prometo. Escucha, tengo que irme. Hablamos luego, ¿vale? Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en los ruidos que la señora Ramos describió, en la evasividad en la voz de Sofía, en los coches aparcados fuera de mi casa todos los días. Mi hermana tenía problemas de límites, sí, pero ¿realmente renovaría mi casa sin permiso? A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Sofía. Solo estoy embelleciendo tu casa. Te encantará cuando la veas. Adjunta había una foto que hizo que se me helara la sangre. Mostraba una esquina de lo que reconocí como mi cocina, pero los armarios habían sido retirados y las paredes estaban parcialmente demolidas. Al fondo, podía ver lonas cubriendo mis muebles. Inmediatamente llamé a Laura y le expliqué la situación. Lo siento mucho, pero hay una emergencia en casa. Mi hermana está haciendo reformas no autorizadas en mi casa. Necesito volver lo antes posible. Laura fue comprensiva. Ya hemos hecho la parte difícil de la presentación. El equipo puede encargarse de las reuniones de seguimiento.
Las emergencias familiares son lo primero. Manténme informada. Reservé el siguiente vuelo a Boston, 3 días antes de lo previsto. No le dije a Sofía que volvía a casa. Una parte de mí esperaba que la señora Ramos hubiera exagerado, que la foto mostrara una reparación menor en lugar de una renovación completa. Pero mientras el avión despegaba, recibí otro mensaje de Sofía. Espero que no te importe, pero estamos repintando tu dormitorio. Marcos piensa que el color actual es demasiado oscuro. Durante el vuelo, no pude concentrarme en nada. Mi mente daba vueltas con preguntas y miedos. ¿Qué le estaba pasando exactamente a mi casa? ¿Por qué haría esto Sofía? ¿Cuán extenso era el daño? El vuelo de 3 horas pareció una eternidad. Cuando aterricé, alquilé un coche en lugar de tomar mi transporte habitual. Necesitaba la libertad para reaccionar a lo que pudiera encontrar. El trayecto desde el aeropuerto de Logan a mi suburbio normalmente tomaba 40 minutos. Hoy, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, pareció segundos. Al girar en mi calle, se me hundió el corazón. Había 4 vehículos aparcados frente a mi casa, el viejo Honda de Sofía, una camioneta que reconocí como la de Marcos, una furgoneta grande con contratistas morales en el lateral y una camioneta cargada de materiales de construcción. Esto no era un pequeño proyecto de reparación. Era una renovación a gran escala, y yo no había autorizado nada de ello. Me senté en mi coche durante varios minutos, tratando de calmar mi corazón acelerado. Una parte de mí quería irse, fingir que esto no estaba sucediendo, quizás llamar a la policía en ese mismo momento. Pero necesitaba ver exactamente lo que estaba pasando, para enfrentar esta situación de frente. Con manos temblorosas, saqué la llave de mi casa de mi bolso y me acerqué a la puerta principal. Noté que el timbre había sido retirado, dejando cables expuestos en su lugar. Tomando una respiración profunda, abrí la puerta y entré. Lo primero que me golpeó fue el olor, polvo, vapores de pintura y algo ácido que me quemaba las fosas nasales. Luego vino el shock visual. Mi otrora hermoso vestíbulo era irreconocible. Los suelos de madera que había restaurado con tanto cariño estaban cubiertos con láminas de plástico y salpicados de pintura. Las paredes estaban medio despojadas de su elegante pintura gris, con parches de un chillón amarillo en su lugar. Me adentré más en la casa, cada paso revelando más devastación. Los muebles del salón habían sido empujados a un lado y cubiertos con sábanas. Muestras de pintura cubrían una pared entera en colores que nunca elegiría, naranja brillante, verde neón y un púrpura tan oscuro que era casi negro. Pero fue el baño lo que realmente me horrorizó. La puerta había sido retirada de sus bisagras, y dentro esperaba una destrucción total. Mi elegante bañera con patas, que me había regalado a mí misma como regalo de inauguración, había desaparecido. El inodoro había sido desconectado y estaba en el pasillo. El tocador de mármol que había instalado hacía solo 6 meses había sido hecho pedazos, sus restos amontonados en una esquina. Con creciente pavor, me dirigí a la cocina, mi habitación favorita de la casa. El espacio donde había organizado cenas, perfeccionado la receta de lasaña de mi abuela y pasado tranquilas mañanas de domingo con café y crucigramas, estaba completamente transformado. Las encimeras de cuarzo habían sido arrancadas. Mis armarios a medida habían desaparecido. Incluso el suelo de madera había sido parcialmente levantado, dejando al descubierto el subsuelo. Los electrodomésticos de acero inoxidable por los que había ahorrado estaban desconectados y empujados al centro de la habitación. De pie en medio de esta zona de desastre estaba mi hermana Sofía, vestida con un mono salpicado de pintura y sosteniendo lo que parecían planos de diseño. A su lado estaba su esposo, Marcos, sonriendo con aire de suficiencia mientras se apoyaba en lo que quedaba de mi isla de cocina. Detrás de ellos, los padres de Marcos, los Morales, dirigían a 2 trabajadores que estaban midiendo el espacio donde una vez estuvo mi refrigerador. Por un momento, nadie se dio cuenta de mí. Me quedé helada en shock, incapaz de comprender la completa violación de mi hogar. Entonces, Sofía levantó la vista y me vio. En lugar de culpa o vergüenza, su rostro se iluminó de emoción. «Elena, has vuelto antes», exclamó, como si acabara de interrumpir una fiesta de cumpleaños sorpresa en lugar de la demolición no autorizada de mi casa. «Queríamos tener más hecho antes de que volvieras». «¿Qué? ¿Qué le habéis hecho a mi casa?», logré susurrar,
con la voz ahogada por la emoción. Sofía abrió los brazos, señalando la destrucción a nuestro alrededor. Estamos renovando antes de mudarnos. ¿No es emocionante? Los padres de Marcos son contratistas, así que nos están haciendo un precio increíble. Mudaros, repetí, segura de haber oído mal. Marcos se adelantó, rodeando a Sofía con el brazo. Pensamos que, como estás tan ocupada con tu elegante trabajo y viajas tanto, no te importaría si hacíamos de este lugar nuestro hogar permanente. A Sofía siempre le ha encantado este barrio. La señora Morales, una mujer de aspecto severo con el pelo artificialmente rubio, asintió con aprobación. La distribución era totalmente inadecuada para una familia, de todos modos. Demasiadas habitaciones pequeñas. Estamos abriendo todo, haciéndolo más moderno. El señor Morales añadió, ese baño estaba terriblemente anticuado, ¿y quién necesita una bañera hoy en día? Vamos a poner una ducha a ras de suelo, mucho más práctica. Todos me miraron expectantes, como si esperaran mi gratitud. Cuando no respondí de inmediato, intercambiaron miradas y luego estallaron en carcajadas, como si mi shock fuera lo más divertido que habían visto en todo el día. «¿Tu cara?», se burló Marcos. «Parece que has visto un fantasma». Sofía se secó las lágrimas de risa. «No te preocupes, hermana. Sabemos lo que hacemos. Este lugar va a quedar increíble cuando terminemos». No podía procesar lo que estaba sucediendo. Estas personas habían invadido mi hogar, destruido mi propiedad y ahora se reían de mi angustia. 1000 respuestas pasaron por mi mente, desde gritar hasta llamar a la policía de inmediato. En cambio, dije la única palabra que pude articular, ¿vale? Luego me di la vuelta y caminé hacia mi dormitorio, necesitando un momento a solas para pensar. Pero incluso este santuario había sido violado. Mi cama había sido empujada al centro de la habitación y cubierta con una lámina de plástico. Los cajones de mi cómoda estaban abiertos, la ropa desbordándose. Las paredes habían sido preparadas para pintar, mi cuidadosamente elegido verde salvia cubierto de imprimación. Abrí mi armario para encontrar mis pertenencias personales amontonadas descuidadamente dentro. Álbumes de fotos, libros y recuerdos de viajes al extranjero estaban apilados en montones desorganizados. Busqué frenéticamente la caja de madera que contenía mis posesiones más preciadas, el anillo de mi abuela, cartas de mi difunto padre y fotografías demasiado especiales para ser digitalizadas. Después de 10 minutos de búsqueda desesperada, la encontré debajo de una pila de suéteres de invierno. La cerradura había sido forzada y dentro faltaban varios artículos, incluido el medallón de oro de mi abuela. Con manos temblorosas, me senté en el borde de mi cama cubierta y traté de ordenar mis pensamientos. Esto no era solo una renovación. Era una toma de posesión, una hostil. Llamaron a la puerta del dormitorio y Sofía entró sin esperar respuesta. «¿Y bien, qué te parece?», preguntó, señalando el caos de mi habitación. «Estamos pensando en un azul claro para las paredes, y nos vamos a deshacer de ese viejo escritorio. Marcos necesita espacio para su equipo de videojuegos». «Sofía», dije, con la voz más firme de lo que esperaba, «¿quién te dio permiso para renovar mi casa?». Se rió como si hubiera contado un chiste. «Vamos, Elena. Hablamos de esto. Dijiste que podíamos quedarnos aquí. Dije que podíais quedaros temporalmente en el sofá-cama. Nunca dije que pudierais mudaros permanentemente. Y definitivamente nunca dije que pudierais destrozar mi casa». La sonrisa de Sofía vaciló ligeramente. «Pero de todos modos nunca estás aquí. Siempre estás trabajando o viajando. No tiene sentido que tengas esta casa tan grande para ti sola cuando nosotros necesitamos el espacio». «Esta es mi casa», dije con firmeza. «Yo la pagué. Mi nombre está en la hipoteca y en la escritura». «No seas tan egoísta», respondió Sofía, su voz adoptando el tono suplicante que usaba con nuestros padres. «Somos familia. Lo tuyo es mío, ¿verdad? Eso es lo que mamá y papá siempre decían». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Necesito que detengáis las reformas inmediatamente. Esta no es vuestra casa para cambiarla». La expresión de Sofía se endureció. «Bueno, es demasiado tarde para eso. El baño ya está destrozado y hemos dado anticipos a los contratistas.
Además, los padres de Marcos están invirtiendo mucho dinero en estas mejoras. Mejoras que no pedí ni quise, señalé. Se encogió de hombros. Nos lo agradecerás cuando esté terminado. La casa valdrá más. ¿Y quién vivirá en esta casa más valiosa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todos nosotros, por supuesto. Una gran familia feliz no me miró directamente a los ojos. De todos modos, tenemos que volver al trabajo. Los del suelo vienen mañana para hablar de la madera. Mientras se giraba para irse, pregunté, ¿dónde se supone que duerma esta noche? Mi cama está cubierta de plástico y el baño es inutilizable. Sofía miró hacia atrás con despreocupación. Ah, hemos puesto un catre en el sótano, solo temporalmente mientras duran las obras. ¿O podrías ir a un hotel? Supongo que puedes permitírtelo con tu gran sueldo. Con eso, se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé sentada en un silencio atónito, tratando de procesar no solo la destrucción de mi hogar, sino el completo desprecio por mis sentimientos, mi propiedad y mis derechos. Algo que Sofía había dicho me pareció extraño. Hablamos de esto, había afirmado, pero nunca lo habíamos hecho. Ni una sola vez había mencionado reformas o mudarse permanentemente. ¿Me estaba manipulando, o realmente creía que habíamos tenido esa conversación? De cualquier manera, necesitaba entender exactamente qué estaba pasando y por qué, y necesitaba pruebas antes de decidir qué hacer a continuación. Después de recomponerme, decidí reunir más información antes de enfrentarme de nuevo a Sofía y su familia. Fingí aceptar la situación, diciéndoles que necesitaba hacer algunos recados después de mi vuelo. En realidad, me senté en mi coche al final de la calle haciendo llamadas a mi banco y a mi compañía de seguros para comprobar si había habido alguna actividad inusual. Lo que descubrí me alarmó aún más. Alguien había intentado acceder a mi cuenta de ahorros 3 veces en la última semana, aunque afortunadamente mi compleja contraseña les había impedido tener éxito. Mi compañía de seguros me informó que alguien que decía ser yo había llamado para añadir a más personas a mi póliza de hogar, pero no pudo proporcionar las respuestas de seguridad. Alrededor de las 6 de la tarde, vi a los padres de Marcos irse en su furgoneta. 1 hora más tarde, los contratistas se marcharon. Esperé otros 30 minutos antes de volver silenciosamente a la casa, usando mi llave para entrar por la puerta trasera que daba directamente a la cocina. Podía oír voces provenientes del salón, Sofía, Marcos y lo que sonaba como el padre de Marcos, que debía haber regresado. Me acerqué sigilosamente, manteniéndome fuera de la vista, y comencé a grabar con mi teléfono. La demolición del baño fue genial hoy, decía Marcos. Mañana nos encargamos del dormitorio principal. Estoy pensando en que esa sea nuestra habitación y podemos usar el segundo dormitorio para mamá y papá. ¿Y qué hay de Elena?, preguntó Sofía, aunque su tono sugería que era una preocupación menor. Marcos resopló. ¿Qué pasa con ella? Nunca está aquí de todos modos. Puede tener el dormitorio pequeño junto a la lavandería, si es que está por aquí. Parecía bastante molesta antes, dijo Sofía, con un atisbo de preocupación en su voz. ¿A quién le importa?, respondió bruscamente el padre de Marcos. Una vez que hayamos invertido suficiente dinero en las reformas, no podrá echarnos sin más. Tendremos participación en la propiedad. Mi amigo del bufete de abogados dice que se llama propiedad constructiva o algo así. Marcos añadió, si mejoramos la propiedad y vivimos aquí el tiempo suficiente, podemos reclamar derechos sobre ella. Me sentí enferma. No solo estaban renovando sin permiso. Estaban tratando activamente de quitarme mi casa. Encontré algunos de sus documentos financieros en su despacho, dijo Sofía casualmente. Sus pagos de la hipoteca son menores de lo que pagábamos de alquiler por ese apartamento de mierda. Ahorraremos mucho dinero viviendo aquí. ¿Encontraste la escritura como te pedí?, preguntó el señor Morales. Todavía no, pero tengo su certificado de nacimiento y su tarjeta de seguridad social. Los encontré en esa caja de madera en su armario, junto con algunas joyas antiguas. Pensé que podríamos venderlas para ayudar a pagar los nuevos electrodomésticos de la cocina. Se me heló la sangre. Habían robado mis documentos de identidad y las joyas de mi abuela. Esto ya no era solo una violación de límites. Era un delito. ¿Y si Elena no se presta a ello?, preguntó Sofía, expresando lo que parecía ser su primera preocupación real.
Marcos se rió. Al final siempre te da lo que quieres. Tus padres se aseguraron de eso, ¿no? Pobre Elena, siempre teniendo que compartir con su hermanita. Además, añadió el señor Morales, ¿quién va a querer vivir en una zona de obras? La reforma llevará meses. Se cansará del ruido y el polvo y se mudará por su cuenta. Entonces simplemente no la dejamos volver a entrar. Hablé con tus padres ayer, dijo Marcos a Sofía. Creen que es genial que todos vayamos a vivir juntos. Tu madre dijo que Elena tiene que apoyar a la familia como siempre lo ha hecho. Vienen de visita el próximo fin de semana, respondió Sofía. Podemos mostrarles los planos de la reforma entonces. Ya había oído suficiente. Con cuidado, retrocedí hacia la puerta trasera y salí de nuevo. En mi coche, reproduje la grabación, asegurándome de que había capturado su conversación claramente. Así era. Mi mente daba vueltas. Mi propia hermana estaba conspirando para robar mi casa con la aparente bendición de nuestros padres. Habían tomado mis documentos personales, robado reliquias familiares y planeado hacerme la vida tan incómoda que me iría de mi propia casa. Y estaban usando una retorcida interpretación de la lealtad familiar para justificarlo todo. Conduje hasta un hotel cercano y me registré para pasar la noche. En la anónima tranquilidad de la habitación, me derrumbé, permitiéndome sentir todo el peso de la traición. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, luego me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo del baño. No se quedarán con lo que es mío, me dije firmemente. Ni mi casa, ni mi identidad, ni mi paz mental. Abrí mi portátil y empecé a investigar. Primero, busqué propiedad constructiva y descubrí que lo que Marcos había descrito era una distorsión de las leyes de posesión adversa, que de todos modos no se aplicarían en esta situación. Luego, busqué abogados especializados en derechos de propiedad y robo de identidad. A medianoche, tenía un plan. No sería fácil, y probablemente dañaría permanentemente mi relación con Sofía y posiblemente con mis padres. Pero me habían llevado demasiado lejos. Era hora de defenderme, incluso contra la familia. Antes de dormir, hice una última llamada a la señora Ramos, mi vecina. Elena, querida, ¿estás bien? ¿Llegaste a casa? Sí, señora Ramos, estoy en casa. Me preguntaba. ¿Estaría dispuesta a hacer una declaración sobre las obras que ha observado en mi casa y posiblemente testificar que nunca me oyó dar permiso para ninguna reforma? Hubo una pausa. Luego, la señora Ramos dijo con firmeza, absolutamente. Lo que esa chica le está haciendo a tu hermosa casa es una vergüenza. Solo dime lo que necesitas. Por primera vez desde que abrí la puerta principal al caos, sentí un destello de esperanza. No estaba sola en esta lucha. Pasé una noche inquieta planeando mis próximos movimientos. Por la mañana, estaba agotada pero resuelta. Me duché, me puse ropa limpia y comencé a hacer las llamadas que pondrían mi plan en marcha. Mi primera llamada esa mañana fue a Sara Navarro, una abogada especializada en disputas de propiedad, a quien había encontrado a través de la recomendación de un colega. Su oficina aceptó verme de inmediato cuando expliqué la urgencia de mi situación. Sara era una mujer inteligente y directa de unos 40 años que escuchó atentamente mientras describía lo que había sucedido y reproducía la grabación que había hecho. Esto es indignante, dijo cuando terminé, pero también legalmente procesable de múltiples maneras. Construcción no autorizada, robo de identidad, conversión de propiedad, posible fraude. Tenemos que actuar rápidamente. Desarrollamos un plan integral. Primero, documentaríamos todo a fondo. Segundo, aseguraríamos mi información financiera y personal. Tercero, prepararíamos avisos legales. Y finalmente, involucraríamos a las fuerzas del orden. Tomar tus documentos personales y joyas es un robo, explicó Sara. La construcción no autorizada es daño a la propiedad y allanamiento de morada, a pesar de tu permiso inicial para que se quedaran temporalmente. Y sus declaraciones grabadas muestran una clara intención de estafarte tu propiedad. Desde el despacho de Sara, fui directamente a mi banco. Me reuní con el gerente de la sucursal y le expliqué la situación. Cerramos todas mis cuentas existentes y abrimos nuevas con medidas de seguridad mejoradas. Congelé mi crédito y configuré alertas de fraude.
A continuación, visité la comisaría de policía local para presentar una denuncia por el robo de mis documentos de identidad y joyas. La oficial que tomó mi declaración, la detective Rodríguez, escuchó con empatía. Las situaciones familiares pueden ser las más difíciles, dijo. Pero lo que están haciendo es claramente ilegal. Enviaremos oficiales contigo mañana por la mañana para documentar los daños y recuperar tu propiedad robada. ¿Mañana?, pregunté, ansiosa por actuar más rápido. La detective Rodríguez asintió. Necesitamos preparar la documentación adecuada y, sinceramente, es mejor dejar que sigan pensando que se están saliendo con la suya. Documenta todo lo que hagan mientras tanto. Pasé el resto del día ocupándome de asuntos prácticos. Encontré un apartamento de alquiler a corto plazo donde podría quedarme si fuera necesario. Contacté a mi compañía de seguros de hogar para informar sobre las renovaciones no autorizadas. Me comuniqué con mi jefa, Laura, para ponerla al día de la situación y solicitar unos días más libres, lo cual me concedió de inmediato. Tómate el tiempo que necesites, dijo. Tu casa está en juego. También llamé al departamento de edificación de la ciudad y confirmé lo que sospechaba: no se habían presentado permisos para reformas en mi dirección. El inspector con el que hablé, el señor Castillo, estaba particularmente preocupado por las posibles violaciones del código. Las reformas de baños y cocinas sin permiso pueden ser peligrosas y costosas de corregir, explicó. Enviaremos a alguien a inspeccionar la propiedad mañana junto con la policía. A última hora de la tarde, tenía una llamada difícil más que hacer, a mis padres. Temía esta conversación, sabiendo que tenían un punto ciego cuando se trataba de Sofía. Aún así, necesitaban escuchar la verdad de mí antes de que Sofía contara su versión de los hechos. Mi madre contestó al tercer timbrazo. Elena, Sofía nos dijo que has vuelto antes de tu viaje. ¿Está todo bien? No, mamá. No todo está bien, respondí, con voz firme. Sofía y Marcos han destrozado mi casa sin permiso. Han tomado mis documentos personales y algunas de mis joyas. Planean echarme y apoderarse de mi hogar. Hubo un largo silencio. Luego mi madre suspiró. Seguro que no es para tanto, cariño. Sofía dijo que solo están ayudando a arreglar algunas cosas mientras estás ocupada con el trabajo. Ya sabes cómo le gusta decorar. Esto no es decorar, mamá. Mi baño está destruido. Mi cocina está medio demolida. Han tomado mi dormitorio y han metido mis cosas en los armarios. Robaron el medallón de la abuela. Seguro que solo lo tomó prestado, dijo mi madre con desdén. Vosotras dos siempre lo habéis compartido todo. Nunca compartí mi casa con ella. Nunca di permiso para nada de esto. La voz de mi madre se endureció. La familia ayuda a la familia, Elena. Tienes esa casa grande para ti sola, y Sofía y Marcos necesitan un lugar donde vivir. ¿No puedes ser generosa por una vez? Sus palabras me dolieron, pero también confirmaron lo que había oído en la grabación. Mis padres apoyaban la toma de posesión de mi casa por parte de Sofía. Mamá, he sido generosa toda mi vida, especialmente con Sofía. Pero esto va más allá de la generosidad. Se trata del respeto a mi propiedad y a mis límites. Voy a tener que tomar medidas legales si no se van. Medidas legales contra tu propia hermana. Mi madre sonaba escandalizada. ¿Qué diría tu padre? Diría lo mismo que tú estás diciendo, que debería darle a Sofía lo que quiera porque es familia. Pero ya no puedo hacer eso, mamá. No con mi casa. ¿Te arrepentirás de esto, Elena? La familia es todo lo que tenemos en este mundo. La familia debería apoyarse mutuamente, no robarse mutuamente, repliqué. Os quiero a ti y a papá, pero ahora necesito protegerme. La llamada terminó con mi madre llorando y yo sintiéndome culpable y resuelta a la vez. Esperaba esta reacción, pero aún así dolía. Esa noche, regresé al hotel con comida para llevar y mi portátil. Creé un inventario detallado de todo en mi casa, incluyendo fotografías de antes de que comenzara la renovación. Anoté cada conversación que podía recordar con Sofía sobre su estancia conmigo, enfatizando la naturaleza temporal de nuestro acuerdo. También me preparé para el peor escenario, una larga batalla legal.
Planifiqué mis finanzas, calculando cuánto tiempo podría permitirme tanto los honorarios legales como el alojamiento temporal si fuera necesario. Antes de dormir, le envié un mensaje a Sofía: me quedo en un hotel esta noche ya que la casa es inhabitable. Necesitamos hablar de esta situación mañana. Su respuesta llegó rápidamente: no seas tan dramática. La casa está bien. Pero como quieras. Nos vemos mañana. Su tono displicente fortaleció mi resolución. Durante demasiado tiempo, había permitido que Sofía y mis padres ignoraran mis sentimientos y mis límites. Eso terminaba ahora. Puse la alarma a las 6 de la mañana, sabiendo que necesitaba estar preparada para lo que probablemente sería el día más conflictivo de mi vida. Mientras me quedaba dormida, me recordé a mí misma que defenderme no era egoísta. Era necesario. Me desperté antes de la alarma, la ansiedad empujándome a la conciencia. Después de una ducha rápida y un café, me reuní con la detective Rodríguez y el oficial Benítez en el aparcamiento de la comisaría a las 7:30. Tenemos la orden para entrar en las instalaciones y recuperar su propiedad robada, explicó la detective Rodríguez. El inspector de edificación nos encontrará allí. Sara, mi abogada, se unió a nosotros, llevando una carpeta de documentos legales. He preparado un aviso de desalojo y una orden de cese y desistimiento para la construcción no autorizada, explicó. Una vez que lo documentemos todo, entregaremos estos papeles. Acordamos llegar por separado. Yo entraría primero con mi llave, seguida por los oficiales y Sara. El inspector de edificación, el señor Castillo, llegaría unos minutos más tarde para no abrumar a todos a la vez. A las 8 de la mañana en punto, entré en mi camino de entrada. La furgoneta y los camiones de los contratistas ya estaban allí, junto con la camioneta de Marcos. Respiré hondo, calmando mis nervios, y me acerqué a la puerta principal. Usé mi llave para entrar y encontré la casa ya en plena actividad. Los trabajadores sacaban escombros de mi baño a través del salón. El ruido de herramientas eléctricas provenía de la cocina. Sofía y Marcos estaban de pie en la entrada revisando lo que parecían muestras de tela. Elena, dijo Sofía al levantar la vista. ¿Has vuelto? Mira estas opciones de cortinas para el salón. Creo que el azul marino quedaría increíble con el nuevo color de la pared. Antes de que pudiera responder, la detective Rodríguez y el oficial Benítez entraron detrás de mí, seguidos por Sara. La expresión de Sofía cambió de sorpresa a confusión. ¿Quiénes son estas personas? Soy la detective Rodríguez de la policía de Boston, dijo la detective, mostrando su placa. Tenemos una orden para registrar estas instalaciones y recuperar propiedad robada perteneciente a Elena García. Marcos se adelantó agresivamente. ¿Qué demonios es esto? Nos has llamado a la policía, me miró con odio no disimulado. No di permiso para ninguna reforma, dije con calma. Y alguien se llevó mis documentos personales y las joyas de mi abuela de mi dormitorio. Esto es ridículo, gritó Sofía. Somos familia. Solo estamos ayudando a mejorar tu casa. Sara se adelantó. Soy Sara Navarro, la abogada de la señorita García. Tengo aquí una orden de cese y desistimiento para toda construcción no autorizada, así como un aviso de desalojo que les exige desalojar las instalaciones de inmediato. ¿Desalojo? No puedes desalojarnos, gritó Marcos. Esta también es nuestra casa. En realidad, no lo es, repliqué. Mi nombre es el único en la escritura y la hipoteca. Fuisteis invitados como huéspedes temporales, no como residentes permanentes, y ciertamente no autorizados para renovar. El alboroto había llamado la atención. Los padres de Marcos salieron de la cocina y los trabajadores detuvieron sus actividades, observando la escena. ¿Qué está pasando aquí?, exigió el señor Morales, su rostro enrojeciendo al ver a los policías. En ese momento, llegó el señor Castillo del Departamento de Edificación, con un portapapeles en la mano. Estoy aquí para inspeccionar el trabajo de construcción sin permiso, anunció. El caos que siguió fue a la vez terrible y reivindicativo. La detective Rodríguez y el oficial Benítez comenzaron a fotografiar los daños de la casa mientras el señor Castillo examinaba el baño y la cocina demolidos, negando con la cabeza con desaprobación. Este trabajo viola múltiples códigos de construcción, declaró. No se presentaron permisos. Emito una orden de suspensión de obra de inmediato.
Los contratistas, alarmados, comenzaron a recoger sus herramientas. Uno de ellos se me acercó directamente. Nos dijeron que usted había aprobado todo este trabajo, dijo disculpándose. Si hubiéramos sabido que no estaba autorizado, nunca habríamos empezado. Marcos intentó un enfoque diferente. Elena nos regaló esta casa, afirmó. Dijo que podíamos hacer la nuestra. Esto es solo un malentendido. Sara levantó una ceja. ¿Tiene documentación de este supuesto regalo? ¿Una transferencia de escritura, quizás? Fue un acuerdo verbal, insistió Marcos. Entre familia. Así no funcionan las transferencias de bienes raíces, respondió secamente Sara. Y la señorita García tiene grabaciones de usted y su familia discutiendo su plan para echarla de su propia casa. El rostro de Marcos palideció. Sofía rompió a llorar. ¿Nos grabaste?, gimió. ¿Cómo pudiste espiar a tu propia hermana? ¿Cómo pudisteis robar mi casa?, contraataqué. ¿Cómo pudisteis llevaros el medallón de la abuela y mis documentos personales? La detective Rodríguez regresó de mi dormitorio sosteniendo una pequeña caja. Encontramos esto en la mesita de noche de la habitación que usan el señor y la señora Morales, dijo, abriéndola para revelar mi certificado de nacimiento, mi tarjeta de seguridad social y varias piezas de joyería, incluido el medallón de mi abuela. Eso es mío, confirmé, sintiendo un gran alivio al ver los artículos recuperados. Las lágrimas de Sofía se detuvieron de repente, reemplazadas por una fría ira. Siempre fuiste una egoísta, Elena. Mamá y papá decían que teníamos que compartir, pero nunca aprendiste esa lección, ¿verdad? Compartir es voluntario, repliqué. Lo que tú estás haciendo no es compartir, es tomar. Pusimos dinero en este lugar, intervino el señor Morales. Ya hemos invertido miles en materiales. Sin permiso, señaló Sara. Eso no les da derechos de propiedad. De hecho, pueden ser responsables del costo de restaurar la propiedad a su estado original. La situación se intensificó rápidamente. Marcos comenzó a gritar amenazas sobre demandas y venganzas. Sofía alternaba entre llorar y acusarme de traicionar a la familia. La señora Morales comenzó a recoger frenéticamente sus pertenencias personales mientras el señor Morales discutía en voz alta con el inspector de edificación sobre la calidad de su trabajo sin permiso. A través de todo, me mantuve tranquila, apoyada por la firme presencia de Sara y la autoridad de los oficiales. Cuando Marcos se acercó a mí agresivamente, el oficial Benítez se interpuso entre nosotros, con una clara advertencia en su postura. Tienen 2 horas para recoger sus pertenencias personales y desalojar las instalaciones, anunció la detective Rodríguez. Permaneceremos aquí mientras lo hacen. ¿Y a dónde se supone que vayamos?, exigió Sofía. Ese no es problema de Elena, dijo Sara con firmeza. Tenían un lugar donde vivir antes de que decidieran apropiarse del suyo. Mientras comenzaban a regañadientes a recoger sus cosas, Sofía me hizo un último llamamiento. Mamá y papá nunca te perdonarán por esto. ¿Es eso lo que quieres, destruir nuestra familia? Por un momento, la duda se apoderó de mí. ¿Estaba reaccionando de forma exagerada? ¿Estaba poniendo la propiedad por encima de la familia? Entonces recordé la grabación, su insensible plan para echarme de mi propia casa, el robo de mis recuerdos más preciados. Vosotros destruisteis nuestra relación cuando decidisteis robarme en lugar de pedir ayuda, dije en voz baja. Os habría ayudado a encontrar un lugar, quizás incluso os habría prestado dinero para la entrada. Pero elegisteis el engaño y el robo en lugar de la honestidad. Sofía no tuvo respuesta para eso. Se dio la vuelta y se unió a Marcos para recoger sus pertenencias. 2 horas más tarde, se habían ido. Los contratistas habían retirado su equipo después de que el señor Castillo hablara con ellos sobre las violaciones de los permisos. La detective Rodríguez había tomado declaraciones de todos los involucrados y me aseguró que investigarían el robo de identidad y la conversión de propiedad. Cuando el coche de policía se alejó, me quedé en mi camino de entrada con Sara y observé mi casa desde fuera. Parecía la misma de siempre, una modesta casa colonial con contraventanas azules y una puerta roja. Pero por dentro había una devastación que llevaría meses y miles de dólares reparar. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Sara. Ahora, documentamos todo para el seguro y una posible acción civil, respondió.
Presentaré una orden de alejamiento para evitar que regresen, y necesitarás cambiar tus cerraduras de inmediato. Asentí, agotada pero aliviada. El enfrentamiento había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba, tanto para mi casa como, posiblemente, para las relaciones de mi familia. Mientras Sara se iba, sonó mi teléfono. Era mi madre. Respiré hondo y contesté, lista para la siguiente batalla. Como pudiste, la voz de mi madre temblaba de ira. Sofía nos llamó llorando. Dijo que hiciste que la policía los echara a la calle. ¿En eso te has convertido, Elena? ¿En alguien que llama a la policía por su propia hermana? Me apoyé en la barandilla del porche, contemplando el jardín que había plantado la primavera pasada. Mamá, Sofía y Marcos estaban destruyendo mi casa sin permiso. Robaron mis documentos de identidad y las joyas de la abuela. ¿Qué querías que hiciera? La familia arregla las cosas en privado, insistió. Tu padre y yo estamos desolados. Sofía dice que ni siquiera quisiste discutirlo con ella. Eso no es verdad, repliqué, manteniendo la voz firme. Traté de hablar con ella cuando llegué a casa. Ignoró mis preocupaciones por completo y los oí planear cómo echarme de mi propia casa. Mi madre resopló. Ella nunca haría eso. Siempre has estado celosa de Sofía, siempre quejándote de que la favorecíamos. La acusación me dolió, pero la reconocí como una táctica de desviación. Mamá, tengo grabaciones de sus conversaciones. Tengo informes policiales que documentan el robo y los daños a la propiedad. Esto no se trata de celos infantiles. ¿Grabaciones? Espiaste a tu hermana, mi madre sonaba escandalizada. En mi propia casa, que ella estaba demoliendo sin permiso, señalé. Mamá, necesito saber. ¿Le dijiste a Sofía que estaba bien que renovara mi casa y se mudara permanentemente? Hubo una pausa reveladora. Puede que mencionáramos que sería bueno que vivierais juntas. Tienes todo ese espacio y Sofía y Marcos han estado pasando apuros. Así que lo fomentasteis. No la renovación exactamente, pero sí, pensamos que sería bueno para ambas compartir la casa. La confirmación dolió, pero no fue sorprendente. Mamá, trabajé 10 años para poder comprar esta casa. Es mía. Si Sofía necesita ayuda con la vivienda, hay formas de abordar eso sin apoderarse de mi propiedad. Hablas tan fríamente de propiedad y posesión. Es tu hermana. Y esta es mi vida, mi hogar, mis límites. Respiré hondo. Os quiero a ti y a papá, y quiero a Sofía a pesar de lo que ha hecho. Pero no permitiré que nadie me falte al respeto de esta manera, ni siquiera la familia. Bueno, dijo mi madre después de un largo silencio, espero que estés feliz con tu casa vacía y tus preciosos límites. Tu hermana te necesitaba y le fallaste. La llamada terminó, dejándome emocionalmente agotada, pero resuelta. Había esperado esta reacción, me había preparado para ella, pero aún así dolía profundamente ser pintada como la villana en una situación en la que claramente era la víctima. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reclamaciones de seguros, presupuestos de contratistas y procedimientos legales. Los daños a mi casa eran extensos. El baño necesitaba ser reconstruido por completo. La cocina requería nuevos armarios, encimeras y suelos. Las paredes necesitaban ser reparadas y repintadas en toda la casa. La compañía de seguros inicialmente se resistió a cubrir los daños, argumentando que yo había dado permiso a Sofía y Marcos para quedarse en la casa. Pero con la ayuda de Sara y los informes policiales que documentaban la naturaleza no autorizada de las renovaciones, finalmente aceptaron cubrir la mayoría de las reparaciones, menos un deducible considerable. Me tomé una semana libre del trabajo para ocuparme de los problemas inmediatos, durmiendo en un colchón de aire en mi dormitorio, ya que mi cama había sido dañada durante el intento de renovación. Laura y mis colegas fueron increíblemente solidarios, varios de ellos vinieron un sábado para ayudar a limpiar escombros y limpiar las áreas que no estaban estructuralmente dañadas. No puedo creer que tu hermana hiciera esto, dijo Laura mientras clasificábamos los artículos de la cocina que habían sido empaquetados al azar en cajas. Familia o no, esto es criminal. La peor parte es que mis padres se pongan de su lado, admití. Sinceramente creen que estoy equivocada por no dejar que se quede con mi casa. Eso es un comportamiento de facilitación muy serio, observó Laura.
¿Has pensado en hablar con un profesional sobre todo esto? Es mucho para procesar por tu cuenta. Tenía razón. Al día siguiente, encontré a una terapeuta especializada en trauma familiar, la doctora Campos. Nuestra primera sesión fue reveladora. Lo que describes es una vida de violaciones de límites, dijo la doctora Campos después de que le contara la historia con Sofía. Tu hermana aprendió desde muy pequeña que tus límites no importaban, y tus padres reforzaron esa lección. Este incidente de la casa es solo el ejemplo más extremo de un patrón que ha estado en vigor desde la infancia. Durante los meses siguientes, mientras mi casa se recuperaba lentamente, también comencé el proceso de reconstruir mi sentido de identidad. La doctora Campos me ayudó a reconocer los patrones que habían llevado a esta crisis y a desarrollar estrategias para establecer y mantener límites saludables. Las consecuencias legales para Sofía y Marcos fueron significativas, pero no severas. Se les ordenó pagar una restitución por los daños no cubiertos por el seguro. Los cargos de robo de identidad se redujeron cuando devolvieron todos mis documentos. Nadie fue a la cárcel, lo cual fue un alivio a pesar de todo. 4 meses después del enfrentamiento, mi madre llamó inesperadamente. Su voz sonaba diferente, menos defensiva, más tentativa. Tu padre y yo visitamos a Sofía y Marcos en su nuevo apartamento ayer, comenzó. Respondí neutralmente, habiendo aprendido a protegerme emocionalmente en estas conversaciones. Fue revelador, continuó. El lugar es un desastre, Elena. Agujeros en las paredes, muebles rotos, condiciones de suciedad. Y ya llevan 3 meses de retraso en el alquiler, según el aviso pegado en su puerta. Siento oír eso, dije, genuinamente preocupada a pesar de todo. Creo que podríamos habernos equivocado en algunas cosas, admitió mi madre, las palabras claramente difíciles para ella. Siempre vimos a Sofía como la que necesitaba más ayuda, más apoyo. No vimos cómo se aprovechaba. No fue una disculpa completa, pero fue un comienzo. Gracias por decir eso, mamá. ¿Cómo va la casa?, preguntó, cambiando ligeramente de tema. Va avanzando. El baño finalmente vuelve a ser funcional. La cocina todavía necesita trabajo. Podríamos. Estaría bien si tu padre y yo fuéramos a verla alguna vez y quizás te lleváramos a cenar. La rama de olivo era pequeña pero significativa. Me gustaría, mamá. 2 semanas después, mis padres me visitaron. Quedaron apropiadamente impactados por los daños restantes, y por primera vez, no intentaron minimizar o excusar las acciones de Sofía. Durante la cena en mi restaurante italiano favorito, mi padre extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. No te protegimos como deberíamos haberlo hecho, dijo con la voz ronca por la emoción. Como padres, fallamos en enseñarle a Sofía sobre el respeto y las consecuencias. Y te fallamos a ti al esperar siempre que cedieras. Lo siento, Elena. Las lágrimas llenaron mis ojos. Gracias, papá. Eso significa mucho. Nuestra relación comenzó a sanar, lentamente y con contratiempos ocasionales, pero con un esfuerzo genuino por ambas partes. En cuanto a Sofía, finalmente se puso en contacto 6 meses después del incidente. Nos reunimos en una cafetería neutral, ambas nerviosas y a la defensiva. He estado en terapia, dijo después de que nos instaláramos con nuestras bebidas. Resulta que tengo algunos problemas con el derecho adquirido y los límites. Asentí, esperando que continuara. Lo que le hice a tu casa estuvo mal, reconoció. En ese momento, realmente creía que tenía derecho a ella. Eso está fatal, lo sé ahora. Lo está, estuve de acuerdo. Pero aprecio que lo digas. Marcos y yo rompimos, añadió. Quería demandarte por los costos de la renovación. Cuando le dije que era una locura, se enfadó mucho. Fue entonces cuando finalmente vi lo que todos los demás habían estado viendo. Hablamos durante 2 horas, cubriendo un terreno doloroso, pero también encontrando momentos de la conexión que habíamos tenido de niñas, antes de que las expectativas y el derecho adquirido envenenaran nuestra relación. No invité a Sofía a quedarse conmigo de nuevo, y ella no lo pidió. En cambio, la ayudé a encontrar recursos para viviendas asequibles y la recomendé para un puesto de nivel de entrada en una empresa donde trabajaba un amigo. Pequeños pasos hacia la independencia que ella misma tendría que mantener.
Un año después del desastre de la renovación, mi casa finalmente fue restaurada, en algunos aspectos, mejor que antes. Aproveché la oportunidad para hacer actualizaciones que ya había estado planeando, eligiendo cada accesorio y acabado yo misma. En el aniversario de ese terrible regreso a casa, organicé una pequeña cena para las personas que me habían ayudado a superar la crisis, Laura y su esposo, Sara, la señora Ramos y 2 colegas que habían pasado fines de semana ayudando con las reparaciones. Mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa de comedor disfrutando de buena comida y mejor compañía, Laura levantó su copa para un brindis. Por Elena, que aprendió que a veces lo más fuerte que puedes decir es, no, y que los límites más difíciles de establecer son a menudo los más importantes. Todos chocaron sus copas y un calor me llenó que no tenía nada que ver con el vino. Había perdido algunas cosas este último año, la confianza ciega en mi hermana, el apoyo incondicional de mis padres, la creencia ingenua de que la familia nunca me haría daño de verdad. Pero había ganado algo mucho más valioso, el conocimiento de que era lo suficientemente fuerte como para defenderme, incluso contra aquellos a quienes amaba, que establecer límites no era egoísta, sino necesario para relaciones saludables, que a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de permitir su comportamiento destructivo. Mientras mis invitados charlaban y reían a mi alrededor, me di cuenta de que había creado un tipo diferente de familia aquí, una construida sobre el respeto mutuo, límites claros y un cuidado genuino. El tipo de familia que merecía desde el principio.